La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de tratamiento de traumas maxilofaciales con el doctor Julio Ramón Vera Noceda. Él es odontólogo especializado en cirugía y traumatología bucomaxilofacial. Y para entender un poquito el tema que vamos a hablar, vemos esta placa, por favor. El trauma maxilofacial corresponde a todas las lesiones de origen traumático que afectan al macizo facial, incluyendo tejidos óseos, blandos y las estructuras alveolo-dentarias. El trauma en el territorio facial representa uno de los problemas de salud más importantes a nivel mundial, por su alta prevalencia, diversidad etiológica y alta morbilidad, reflejándose en importantes alteraciones funcionales y estéticas. El diagnóstico y el tratamiento debe realizarse de forma oportuna por un profesional competente para minimizar las secuelas. Bueno, esto es lo que nos va a explicar nuestro invitado en instantes nada más. Al inicio del programa quiero agradecer a estas marcas que me están apoyando, muchísimas gracias. Y gracias, hacemos también nuestro ejercicio de la gratitud, porque es de bien nacido ser agradecidos, y le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Siempre hay algo por lo cual agradecer, y el agradecimiento es el primer paso a la felicidad, es el primer paso a la prosperidad. Lo que vos agradeces es lo que más recibís otra vez. Es como que te volvés un imán de eso que estás agradeciendo. Entonces, vale la pena ser agradecidos. Bienvenidos todos. Yo muy agradecida de que estén ahí del otro lado, acompañándonos en El Doctor en Casa. Hoy vamos a aprender algo nuevo. Hacemos un pequeño corte, saludo a mi invitado y enseguidita estamos de vuelta. Estamos con nuestro invitado, el doctor Julio Ramón Vera Noceda. Quiero contarles rápidamente, así hicimos un resumen de su extenso currículum. Es odontólogo por la Facultad de Odontología Pierre Fauchat, Universidad Autónoma de Paraguay. Especializado en cirugía y traumatología bucomaxilofacial de la Facultad de Odontología de Porto Alegre, Universidad Federal Río Grande do Sul del Brasil. Posgrado en cirugía de implantes dentales del Sindicato de Odontologistas del Estado de Paraná, Curitiba, Brasil. Acreditación en cirugía de implantes dentales en Barcelona, España, dictante de cursos a nivel nacional e internacional, socio del Círculo de Odontólogos de Paraguay, miembro titular de la Sociedad Paraguaya de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial, miembro de la Asociación Latinoamericana de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial, y es nuestro invitado en el programa de hoy, doctor Julio Ramón Vera Noceda. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Hola, gracias. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí, doctor. Para hablar de este tema, tratamiento de traumas maxilofaciales. Eso es, trauma es golpe, ¿verdad? Eso ya aprendimos nosotros acá con los médicos. Eso es cuando andan en moto y se caen y se rompen todo. Eso, por ejemplo, es claro, el tema de traumatología bucomaxilofacial es de gran magnitud porque abarca todo lo que es el macizo facial, o sea, la cara del paciente. Y actualmente tenemos traumas de alta intensidad, ¿verdad? En comparación a 10 años atrás que los traumas eran de media o de baja intensidad. Pero con el auge de las motocicletas, ¿verdad?, sobre todo en nuestros medios, hay casi un 1000% aumento de accidentes de tránsito, ¿verdad?, que ocurren en motocicletas.
¿verdad? Y sin una buena educación vial tenemos pacientes, ¿verdad?, en una franja etaria que va de los 16 años hasta los 50 años de promedio, que sufren accidentes de tránsito, ¿verdad?, y tienen lesiones en el macizo facial. Bueno, y eso es muy complicado, doctor, cuando tienen estos traumas, estos golpes, se rompe, porque nosotros vemos lastimosamente el tema de los accidentes que se deforman todo. Es muy complicado volver a armar eso, a ponerle bien al paciente. Desde el punto de vista técnico, ¿verdad?, no es complejo, pero sí desde el punto de vista general, porque el paciente por lo general es un paciente politraumatizado, o sea, no solamente tiene lesiones en la cara, sino tiene acompañado lesiones en el cráneo, en el tórax, en los miembros. Entonces se convierte en un paciente complejo, donde tiene que ser manejado por un equipo multidisciplinario, donde estamos nosotros, los cirujanos maxilofaciales, está el neurocirujano, el cirujano de trauma, ¿verdad?, el que hace emergentología en un servicio de urgencia donde le recibe al paciente con esas características. Entonces se le evalúa al paciente, ¿verdad?, con un protocolo universal, ¿verdad?, y ahí se van descartando las lesiones que presenta ese paciente. Y el tema que viene, ¿verdad?, a colación es la secuela que dejan este tipo de pacientes. Pacientes mutilados, sin ojos, sin maxilares, ¿verdad?, con pérdida o con secuelas neurológicas importantes, ¿verdad?, hemipléjico, cuadripléjico, ¿verdad?, que quedan postrados en cama muy jóvenes, ¿verdad?, siendo una carga para el Estado y sobre todo para el familiar que tiene que costear todos los gastos de mantenimiento de ese paciente. Sí, realmente. Realmente, en este momento que estamos hablando de esto y que tiene mucho que ver con el tema de las motos y de todo esto, podemos hacer un paréntesis y decir que, bueno, que por favor la gente que utiliza motocicletas utilice los cascos, que no vayan más de dos en una moto y que por favor, yo veo, parece que las motos no tienen freno, porque ni en el semáforo no frenan, en general, ¿verdad? En lo que yo veo, no todo el mundo, pero es importante. Uno cree que no le va a pasar a uno y suceden los accidentes. Claro, estadísticamente se maneja, ¿verdad?, que cada 7 minutos en el centro de trauma ingresa un paciente por accidente de motocicleta. Dios mío, ¿cada 7 minutos? Cada 7 minutos, estadísticamente hablando. ¿Eso qué implica, verdad? Que un accidentado, ¿verdad?, puede ser grave o no, llega al centro del trauma, ¿verdad?, y de ahí es remitido a los diferentes niveles de acuerdo a la complejidad, ¿verdad?, o si es asegurado de algún sanatorio privado, de IPS, Dios mío, o sea, público. casi 8 pacientes por hora. Sí. Estamos hablando de ese volumen de pacientes. Claro, sí. ¿Verdad? Para el único centro que está preparado, sí, sobre todo en nuestro medio, ¿verdad?, donde recibe todos los pacientes de todo el país y de ahí comenzamos la distribución para la rehabilitación de ese paciente y restablecerlo en la sociedad. Por eso fue también esa campaña de usar casco que hacían en el centro. Claro, el director de emergencias médicas, con justa razón, está haciendo hincapié porque él es el primero que está sufriendo, ¿verdad?, los embates de los pacientes que llegan ahí y el costo que conlleva mantenerle a ese paciente en sala de cuidado intensivo, terapia intensiva, ya sea niños, pediátricos, adultos, ¿verdad?, y el tema de la cirugía, que no tienen costo, ¿verdad?, para el paciente, pero sí para el Estado. Pero claro. ¿Verdad? Entonces, estamos ante una causa nacional que vale la pena hacer hincapié en la educación vial, sí, de la población en general, no claro, solo a los motociclistas, sino también a los que usan vehículos de 4 ruedas. Yo pregunto si, ya sé que no es con usted, doctor, digo, me hago la pregunta, pienso en voz alta, a la gente que usa motos, tienen que tener como la gente que maneja, tenemos que tener nuestro certificado, ¿verdad?, nuestro registro de conducir. Para eso uno tiene que dar un curso, dar un examen. Para las motos también le hacen eso, porque parece que le regalan como Vito, hacen porque no hacen, vos que tenés moto, ¿sí? Pero tu colega que están en la calle parece que no aprendieron. Ah, ya. Algunos tendrán, algunos no, ¿verdad? Claro. Pero la educación pasa por lo general, ¿verdad? Sí. El resto de la población que no entiende, que no asimila que puede ser uno, ¿verdad?, de los que esté postrado ahí en cama, ¿verdad? Entonces, hasta que no le pase, no cree. Claro. Entonces, ese es el problema que tenemos. Entonces, hay que hacer mucho hincapié. Y me van a disculpar los fabricantes de motos, ¿verdad? Pero no solo está en la venta de las motocicletas, sino en la educación, cómo se debe utilizar correctamente la motocicleta. Claro. Y cuántos pasajeros puede llevar. Sí. Cuáles son las condiciones para transitar sobre la moto, ¿verdad? Porque el daño que le hace a la sociedad es dejar gente mutilada, parcial o totalmente, ¿verdad? Y después tenemos que cargar con todo eso. Así mismo, tal cual. Es esto un problema, es una epidemia, sí, eso de los accidentes de moto.
y que va muy relacionado el tema que vamos a tratar, porque es justamente el tratamiento de traumas maxilofaciales. Y tenemos varios materiales, vamos a comenzar con este primero, por favor, señor director, que habla de composición del esqueleto cráneo maxilofacial. A ver. Composición del esqueleto cráneo maxilofacial. Está diseñado para proteger estructuras blandas vitales que incluyen el sistema nervioso, ojos, vías respiratorias y digestivas. La cabeza está constituida por la bóveda craneal y por el macizo maxilofacial. Este último está formado por vigas y pilares, que son elementos maestros que permitirán reconstruir el esqueleto y fijar la osteosíntesis. La reducción y estabilización de estos son la garantía de una perfecta recuperación de los volúmenes de la cara. ¿Está correcto? Está correcto. Con respecto a eso, ¿verdad? Cuando sufre el paciente, ¿verdad?, una agresión, ¿verdad?, en el macizo facial, lo que normalmente ocurre es la ruptura de uno de los huesos de la cara. En la cara tenemos varios huesos. Tenemos los resaltes, que son los malares, que están a ambos lados de la cara, los huesos nasales, ¿verdad?, la mandíbula, que es un hueso móvil, ¿verdad?, y que hace parte de lo que se llama la masticación o el fenómeno de la masticación. Cuando se produce la fractura de uno de estos elementos, se altera totalmente, ¿verdad?, la parte facial, la parte estética, se altera. Y ni quiere decir la parte funcional. Como bien hablaste, puede alterar la parte de vía aérea superior, la respiración del paciente, ¿verdad?, la deglución del paciente, y esa asimetría produce, ¿verdad?, fenómenos, ¿verdad?, que podrían quedar como secuelas en un paciente traumatizado que no es atendido correctamente. Doctor, cuando sucede un accidente y se rompe todo, se pulveriza todo, ¿cómo hacen para reconstruir? Actualmente, gracias a la tecnología, cuando el paciente sufre un accidente de alta magnitud, ¿verdad?, donde hay pérdida de sustancia tanto en tejido blando y en tejido óseo, ¿verdad?, están los modelos estereoradiográficos, que son modelos tridimensionales del paciente, y se hacen prótesis maxilofaciales a medida para cada paciente a través de lo que llamamos biomateriales. Con esto podemos restablecer todo lo que es la estructura del macizo facial, lo que corresponde a tejido duro, a los huesos de la cara. Y después, con injerto de alguna parte del cuerpo, podemos hacer la parte blanda, ¿verdad? Entonces podemos tomar músculo, piel y restablecer regiones del macizo facial. Claro está, las secuelas, las cicatrices son temas discutibles, ¿verdad? Pero primero está salvar la vida del paciente. Claro. Y la parte funcional, ¿verdad?, que vuelva a masticar, que vuelva a hablar. Claro, ¿verdad?, eso. Y restablecer en la sociedad en el menor tiempo posible. Pero la gente que tuvo este tipo de accidentes, aunque se recupere perfectamente, el rostro no queda igual, doctor, ¿verdad? Nunca va a quedar igual. Nosotros lo que hacemos es tratar de armonizar y llegar a lo que es la anatomía de ese paciente, ¿verdad?, a través de métodos auxiliares de diagnóstico, llámese radiografías, tomografías, modelos tridimensionales, como te expliqué, y tratamos de restablecer lo más cercanamente posible a lo que era el paciente antes del accidente, ¿verdad? Difícilmente podamos hacer igual, pero estamos muy cerca de lograr eso, ¿verdad? Entonces se logra restablecerle al paciente. De hecho, que con la cirugía no se soluciona todo, tiene que tener el apoyo psicológico, ¿verdad?, seguimiento por un psicólogo, ¿verdad?, para tratar de reencaminarle, de restablecerle a la sociedad con la menor secuela de trauma posible. ¿Por qué es necesario lo del psicólogo, doctor? Porque muchas veces el paciente queda disconforme con la cara después de su cirugía. Hemos tenido casos donde el paciente ha sido intervenido quirúrgicamente, una lesión grave, maxilofacial, y a la semana intenta suicidarse. Se quita la cánula de traqueostomía, se quita la venoclisis, como para tratar de acabar con su vida, porque está disconforme en primera instancia como quedó la cara, ¿verdad? Entonces el paciente tiene que tener un apoyo, ¿verdad?, espiritual muchas veces, requerimos a la iglesia o a su credo, ¿verdad?, para poder restablecerle a ese paciente. Eso implica mucho. Claro, porque no hay que olvidar que los seres humanos no somos solamente el cuerpo, ¿verdad? Está la psiquis, está el espíritu, está todo eso que y mucha gente le da mucho valor a lo espiritual. Sí. Entonces hay que darle lo que pide el paciente en cuanto a lo espiritual. Entonces pide, dice, quiero hablar con fulano, mengano, entonces pide ayuda para tratar de sobrellevar. Bueno, el que pide ayuda ya está ayudándose a sí mismo, ¿verdad? Sí. Porque está pidiendo ayuda, que es lo más importante. Pero qué terrible hablar de este tema cuando sabemos que se podía haber evitado el tener un accidente, ¿verdad?
Lo ideal es prever, ¿verdad? ¿Y dónde empieza? En la casa, en la educación, con los hijos, ¿verdad? Cuidado, si vas a conducir, tener cuidado, mirar, respetar las reglas de tránsito, tener la documentación apropiada. Hay muchos menores que están deambulando por ahí, sin ninguna documentación, están exponiéndose al peligro, ellos mismos y a los demás. Entonces, por ahí debe de empezar eso, ¿verdad? La educación vial. Y por otro lado, ¿verdad? La venta indiscriminada de vehículos que no estén en condiciones se debe limitar. Hay muchos vehículos que ni siquiera tienen freno en condiciones apropiadas y están saliendo a la calle y provocan un accidente. No, motos sin luz parece que es la moda. Es la moda. Y la venta indiscriminada de alcohol. Eso es un factor predeterminante, ¿verdad? Y fundamental. En cualquier lugar vos podés adquirir alcohol. Y ni hablemos de las drogas. Entonces eso es algo fácil de conseguir en el mercado. Y las consecuencias son fatales. Hay familias que han perdido hijos jóvenes, hijas jóvenes, o quedaron mutilados, postrados en cama, a consecuencia del trauma maxilofacial o de un paciente politraumatizado, que requiere estar en respirador de por vida. Entonces son cosas que debemos de manejar. Bueno, y son temas que hay que tratar, que no da gusto escuchar, no da gusto hablar, pero es lo que sucede. Entonces es mejor prevenir y que vos estés viendo este programa y si tenés una moto, esto te haga pensar un poquito y ser prudente, porque hay muchos locos por la calle, no seas vos uno de ellos, ¿verdad? Por lo menos hacer lo que uno puede hacer dentro de su ámbito. No podemos cambiar a las personas, al mundo, pero sí podemos mejorar nosotros y si nosotros mejoramos podemos ser un espejo para otra gente también. Porque lo que vamos a hablar hoy es los traumas maxilofaciales, que en la mayoría de los casos son por estos accidentes que se podían haber evitado. Entonces es realmente muy triste hablar de algo feo, de un accidente, de todo lo que implica eso para el ser humano, cuando sabemos que eso se podía haber evitado con un poco de prudencia. Exactamente. Yo creo que hay que hacer una masiva, ¿verdad?, comunicación en el tema de prevención de accidentes de tránsito, ¿verdad? Y tener en cuenta, ¿verdad?, que por un lado está lo que ya ocurrió, los accidentes, ¿verdad?, y la donación de órganos. Hay muchos pacientes, ¿verdad?, que no autorizan la donación de órganos, ya sea por cuestiones religiosas o no religiosas, ¿verdad? En primer lugar, por citarte algún ejemplo, ¿verdad? Entonces hay pacientes que necesitan de ese órgano, ¿verdad?, y los familiares no permiten. Porque es un tema que hay que hablar. Es un tema que hay que extender y hablar un poquito, ¿verdad? El que esté expuesto a eso, ¿verdad?, que también tenga predisposición, si por ahí por desgracia ocurre, entonces hace la donación de órganos. Tal cual. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos nuestra charla. Estamos hablando de los tratamientos de traumas maxilofaciales con el doctor Julio Ramón Vera Noceda. Él es odontólogo y especializado en cirugía y traumatología bucomaxilofacial. Y tenemos este otro material que queremos compartir, por favor, que habla de incidencia y causas de las fracturas maxilares. A ver. Incidencia y causas de las fracturas maxilares. En general, ocurren con más frecuencia en población joven, sobre todo en el grupo de 20 a 30 años, 3 veces más en hombres que en mujeres, y las causas son accidentes de tránsito, accidentes con armas de fuego o blancas, accidentes deportivos, accidentes de trabajo, agresiones interpersonales, entre otras causas. Son raras en niños menores de 12 años, ya que estos son más elásticos, menos neumatizados y más protegidos por la mandíbula y el hueso frontal. En ancianos, las fracturas maxilares son menos frecuentes y por lo general son el resultado de caídas y se complican porque la mayoría de estos pacientes son edéntulos. Es así, doctor. Así mismo, hay una franja etaria donde tenemos un alto impacto. Como dijiste bien ahí, en los pacientes jóvenes son más, y sobre todo en el sexo masculino, pero hay una gran predisposición y un aumento masivo en estos últimos 10 años de los pacientes politraumatizados, no solo de trauma maxilofacial, ¿verdad?, donde tienen, aparte de un trauma facial,
¿verdad? Traumatismo de cráneo, traumatismo de tórax, pelvis, miembro, ya sea inferior o superior. Entonces son pacientes de alta complejidad donde deben ser manejados, ¿verdad?, por gente idónea y en centros especializados para el manejo de este tipo de pacientes. Y esos centros especializados es el centro del trauma, ¿verdad? ¿O el hospital del trauma es el único trauma? que tenemos, un hospital público que maneja este tipo de pacientes. ¿Verdad? Y en privado están los sanatorios, sí, el hospital, el Instituto de Previsión Social, donde tienen un servicio de cirugía y traumatología maxilofacial, el hospital de policía, donde estoy como jefe de servicio, sí hay un centro, pero es exclusivamente para policías, ¿verdad?, en servicio activo, ¿verdad?, y familiares, ¿verdad?, donde pueden tener acceso a ese tipo de tratamiento. Doctor, acá decía por accidentes de trabajo, agresiones interpersonales, ¿una trompada le puede romper a uno o tiene que ser con algo más fuerte? La literatura describe, ¿verdad?, que los huesos faciales tienen cierto grosor, ¿verdad? Por ejemplo, el hueso nasal es el más vulnerable de todos. Sí. Puede resistir entre 12 y 30 kilos, o sea, un golpe de puño puede producir la fractura del hueso nasal. El maxilar superior, ¿verdad?, un poco más resistente, puede resistir hasta 200 y 300 kilos para que se produzca su fractura. La mandíbula tolera hasta 400 kilos, o sea, con una patada en la mandíbula en forma directa puede producir fractura uni o doble. Por darte ejemplos así. Claro. Y esto que dice que los niños menores de 12 años son más elásticos, menos neumatizados y más protegidos por la mandíbula y el hueso frontal, ¿eso cómo Resulta es? ser que en los pacientes pediátricos, ¿verdad?, hay una característica muy particular, que el hueso en formación y en crecimiento es más vulnerable, o sea, es más blando, hay menos tejido cortical. Entonces, ante un trauma, ¿verdad?, como tiene memoria, se deprime y luego comienza a formarse y comienza a lograr su posición original. No se produce normalmente fractura. Puede producirse depresiones o, cuando mucho, una fisura. Pero cicatrizan de forma instantánea y rápida, ¿verdad? No hay necesidad de un tratamiento quirúrgico, salvo que sea ya un caso donde haya un desplazamiento severo de los cabos o los trazos de fractura, ¿verdad? Pues normalmente esa es la ventaja que tenemos en los pacientes pediátricos, ¿verdad? Perfecto. Bueno, tenemos otro material que vamos a ver, por favor. Evaluación inicial del paciente politraumatizado. Debido a que el macizo facial constituye, contiene y se relaciona con estructuras y elementos anatómicos vitales, el manejo de sus lesiones requiere de diagnóstico oportuno y manejo de urgencia adecuado, ya que muchas veces se pueden observar lesiones en otras estructuras como el sistema nervioso central y periférico, bulbos oculares, vías respiratorias, etc., requiriendo el manejo de un equipo multidisciplinario. La evaluación incluye la historia médica, cardiovascular, endocrina, pulmonar, hematológica, renal, neurológica, hepática, actitud ante la gravidez y la evaluación maxilofacial que incluye el diagnóstico, plan de tratamiento y el pronóstico. No entendí nada, doctor. Bueno, te explico. Explícame. Generalmente los pacientes politraumatizados deben de ser evaluados en un centro asistencial, ¿verdad?, con el siguiente orden: ver las lesiones que puedan tener el cráneo, ¿verdad? Muchas veces hay fracturas de base de cráneo asociadas con fracturas faciales o lesiones cervicales que pueden poner en riesgo la vida del paciente en ese momento si no son manejadas correctamente. Por ejemplo, un sangrado intracraneal, ¿verdad?, puede producir daños, ¿verdad?, y secuelas gravísimas en el paciente si no son diagnosticadas en el momento oportuno. Por eso es importante que un paciente politraumatizado deba ser evaluado por un equipo multidisciplinario, donde le ve el neurocirujano, muchas veces requerimos que le vea el traumatólogo, el oftalmólogo para ver la valoración del globo ocular, si no hay lesión a este nivel, y entonces así ir descartando por orden de importancia. Entonces, una vez que llegamos a la parte facial, ¿verdad?, descartando otras lesiones, podemos ya inducir al paciente a la preparación para la intervención quirúrgica y restablecer el macizo facial. Doctor, ¿le llega a usted o llega a emergencias médicas un paciente de moto, ¿verdad?, que se estrelló y se hizo pomada? ¿Por dónde se comienza? Generalmente se comienza por la lesión más grave. Se van descartando por regiones. Empezamos siempre de la cabeza, ¿verdad?, nos vamos al macizo facial, el cuello, el tórax, la pelvis, los miembros. Entonces vamos descartando cuál es lo más grave. Lo más grave para nosotros es mantener la vida del paciente, claro, se mantener con vida. Entonces hay que ver que si hay daño a nivel cerebral, tratar de paliar ese daño en primera instancia, estabilizarle al paciente, ver
el volumen de sangre que haya perdido en el trauma, ¿verdad? Restablecer y mantenerle monitoreado a ese paciente, sobre todo durante las primeras horas, ¿verdad? Si el paciente es un paciente crítico, ¿verdad? Donde requiere, ¿verdad?, de asistencia respiratoria mecánica, o sea, estar conectado a un respirador, intubado, ¿verdad?, por la secuela de trauma, entonces nosotros tenemos que dejar en una segunda instancia el plan de tratamiento del macizo facial. Primero tenemos que salvar la vida del paciente, ¿verdad?, y a partir de ahí encaminar cómo evoluciona. O sea, no es que llegue y se le meta a la sala de operaciones, hay que mirarle bien. El paciente tiene que ser evaluado, tiene que tener un diagnóstico. Dios mío, mientras tanto sigue sangrando, doctor. No, mientras tanto se le hace el procedimiento de urgencia, que es controlar la hemorragia, que su vía aérea esté permeable, que él pueda respirar, ¿verdad?, restablecer los líquidos que haya perdido a través del sistema venoclisis, ¿verdad?, con su suero y algún otro elemento que se pueda restablecer eso. Entonces tratar de equilibrar esa pérdida y mantenerle estable al paciente. Y de acuerdo a la gravedad del caso, ¿verdad?, ver qué tipo de tratamiento a priori hay que realizar en el paciente. Es súper complejo, porque estamos hablando de traumas maxilofaciales, pero en el caso de accidente es trauma por todos lados. Es un paciente politraumatizado, donde el cirujano maxilofacial forma parte de todo un equipo. Claro. ¿Verdad? Este equipo empieza desde el lugar del accidente, donde se hace la valoración de la cantidad de accidentados, el triaje, quién está más grave, y a ese se le evacúa primero y se le lleva al centro asistencial más cercano, en primera instancia, y de ahí debe ser evacuado al lugar especializado. Claro. Primero para salvar la vida. Claro, hay que salvar la vida al paciente, y después nosotros entramos allá. Felizmente, hace unos años, ¿verdad?, se ha implementado el sistema de guardia de cirujanos maxilofaciales, 24 horas por día, sobre todo en el hospital de trauma, ¿verdad?, donde tienen cirujanos maxilofaciales. El hospital de policía también cuenta con un sistema de guardia 24 horas, todos los días, durante todo el año. Hay un cirujano de guardia para que esté ahí a llamado, para que pueda manejar este tipo de pacientes. ¿Hay muchos cirujanos maxilofaciales en nuestro país? No somos muchos, ¿verdad? No somos muchos. Según la Sociedad Paraguaya, estamos casi alcanzando los 50 cirujanos maxilofaciales. Pero poquísimo. Poquísimo. En comparación a 2 décadas atrás, habían 2 o 3. Ah, bueno, es muchísimo. Entonces, en comparación a eso, hablando en porcentaje, ¿verdad?, por lo menos crecimos mucho. Claro. Somos muchos. Entonces, para el volumen de pacientes todavía somos pocos especialistas. Porque una especialidad, eso le iba a decir, una especialidad no es cualquier persona, cualquier médico cirujano puede hacer el tema de maxilofacial. Claro, tenés que tener la especialidad, tenés que estar formado en esa área. Así como en medicina está el que hace clínica médica, está el cardiólogo, el cirujano plástico, el neurocirujano. Dentro de la odontología estamos varias subespecialidades. Dentro de ella está la cirugía y traumatología maxilofacial, así como la implantología dental, el cirujano dentomaxilar, está el que hace rehabilitación, está el que hace estética, etcétera, etcétera. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando con el doctor Julio Ramón Vera Noceda, odontólogo especializado en cirugía y traumatología bucomaxilofacial. El tema que estamos hablando del tratamiento de traumas maxilofaciales es muy importante, muy interesante, pero lo más interesante de todo esto es lo que está quedando en lo que estamos hablando con el doctor, y evidentemente ustedes también, es cómo uno tiene que ser más prudente en todas las cosas, en todos los aspectos, y más aún si tenés una moto o si vas en un auto también, ¿verdad? Porque no solamente las motos, y ni qué decir los motocarros que le dieron a las personas que tenían el carro con caballo, que después se le dio el motocarro y andan a toda velocidad y con sus azafatas, ahí la señora y la novia al aire sin casco ni nada. Es muy peligroso. Entonces, de verdad hay que tomar un poquito conciencia de esto. Estamos hablando con el doctor Julio Ramón Vera Noceda sobre estos tratamientos de traumas maxilofaciales. Y hay otro material que habla de la evaluación radiológica. Vamos a ver, por favor, y el doctor nos va a explicar. Evaluación radiológica. El estudio radiológico debe ser completo, aunque clínicamente exista una fractura evidente, siempre que las condiciones generales del paciente lo permitan.
En nuestro medio, la radiografía simple tiene aún un rol muy importante. Sin embargo, el TAC es más exacto. Está cada vez más disponible y permite realizar reconstrucciones tridimensionales de alta fidelidad. Con la evaluación clínica y las radiografías simples, cráneo AP, lateral y Waters, se puede diagnosticar el 80% a 90% de las fracturas maxilofaciales a modo de screening. ¿Es así, doctor? Es así mismo. Clínicamente uno puede establecer un diagnóstico de una fractura del macizo facial, ¿verdad? Con la tecnología que tenemos actualmente en nuestros medios, a través de las tomografías computarizadas, ¿verdad? Podemos tener, ¿verdad?, reconstrucciones, ¿verdad?, en bidimensión y en tridimensionalmente hablando de todo lo que es el macizo facial. Y no solo de tejido blando, sino también de tejido duro. O sea que podemos ver todo lo que es el esqueleto facial, ¿verdad?, el trauma que ha sufrido, el tipo de fractura, ¿verdad?, y si hay o no pérdida de sustancia y cómo podemos restablecer esa estructura anatómica dañada por el trauma. O sea, es un elemento básico para el trabajo que tienen que hacer claro, ustedes. Es un elemento básico y desde el punto de vista jurídico contundente, porque hay que acotar que muchos pacientes son arrollados, ¿verdad?, en su motocicleta por terceras personas y van a una parte judicial donde muchas veces piden el informe médico legal, ¿verdad?, de lo que le pasó al paciente, Sí. lo que se le hizo al paciente y bajo qué circunstancias. Entonces, es un método auxiliar importante como diagnóstico y jurídicamente hablando, justificando lo que le pudo haber pasado al paciente como diagnóstico. Ya, perfecto. Muy bien, tenemos otro material que habla de la clasificación de las fracturas. A ver. Clasificación de las fracturas. Las fracturas se clasifican en fracturas horizontales, Lefort 1, 2 y 3, fracturas verticales, Lagnelon, fracturas del complejo nasoetmoidal, del complejo órbito-malar, fracturas mandibulares, dentoalveolares, fracturas combinadas y las fracturas panfaciales. Bueno, es importante destacar, ¿verdad?, que los huesos de la cara pueden fracturarse, ¿verdad?, en forma aislada o toda la complejidad del macizo facial. Por ejemplo, los resaltes de la cara, que son los dos huesos malares, los huesos nasales, la mandíbula, era por citar los más resaltantes. Sí. Después, la órbita puede sufrir lesión a nivel del techo, la pared interna, la pared externa, la nariz puede producir lesiones importantes donde hay aplastamiento, desplazamiento. Entonces es importante, ¿verdad?, saber que una región puede sufrir una lesión importante, mientras la otra está intacta. Entonces hay que saber diferenciar el diagnóstico, dónde y en qué región vamos a trabajar, qué tipo de tratamiento le vamos a ofrecer a ese paciente para restablecer la lesión sufrida por el trauma. Doctor, pero en estos accidentes, ¿qué es lo que más se rompe primero? La combinación, ¿verdad?, de la fractura. Lo primero que se rompe, el parachoque de la cara es la mandíbula y los huesos nasales. Le siguen los malares y el maxilar superior. Y muchas veces eso acompaña a lesiones del cráneo. Hueso frontal, temporal, base de cráneo y a veces, ¿verdad?, lesiones en la columna cervical. Ay, Dios mío. Ay, estoy sufriendo cuando el doctor habla, pero yo me imagino todo. Bueno, vamos ahora con este otro material que habla de principios del tratamiento del trauma maxilofacial, por favor. Principios del tratamiento del trauma maxilofacial. Tratamiento temprano y en una sola fase de todas las lesiones de tejidos blandos y duros. Exposición amplia de todos los focos de fractura. Reducciones anatómicas precisas de todos los fragmentos, reconstruyendo las vigas y pilares de la cara. Preservar al máximo la vascularidad ósea y de otros elementos nobles involucrados. Recuperar la función tempranamente. Claro, lo ideal es, una vez establecido el diagnóstico, ¿verdad?, establecer el plan de tratamiento. Cuando más precoz sea la cirugía reparadora de las fracturas faciales, tenemos un mejor pronóstico, o sea, un mejor postoperatorio. Cuando hablamos de eso, cuando el paciente esté en condiciones de ser intervenido quirúrgicamente en las primeras 24 a 72 horas, antes que se establezca el edema, porque hay un edema producto de la agresión del trauma. Una vez establecido este edema, lo ideal es dejar que pase ese periodo inflamatorio por lo menos entre 5, 7, 10 días y después intervenir. O sea, lo ideal es intervenir en forma precoz, antes de las 72 horas si hay condiciones, o después de los 10 días.
¿verdad? Hacer en un solo tiempo quirúrgico. Por ejemplo, si tengo un paciente politraumatizado que tiene fractura en el miembro inferior, tiene fractura en todo el macizo facial, en coordinación con el traumatólogo, se entra y se opera el miembro inferior, o sea, el fémur y también la cara. Entonces ya hacemos 2 cirugías en simultáneo. ¿Con una anestesia? Con una sola anestesia. Teniendo todos los elementos para esa intervención. Claro. Llamémosle toda la logística en lo que refiere, ¿verdad?, a materiales de osteosíntesis, tanto para el macizo facial y para el fémur. Claro, eso le iba a preguntar, ¿cómo si se curubicó todo? Como decimos nosotros, porque curubica es una palabra en guaraní que no existe, no pueden entender otras personas. Pero si está todo así curubicadito, ¿cómo hay Hay elementos, cuando hay una conminución, llamada técnicamente la fractura, como decir curubicada, entonces se puede restablecer esa conminución a través de dispositivos que vienen preformados, ¿verdad? Por ejemplo, viene una malla de titanio preformada para órbita, para la nariz, para la mandíbula y para el maxilar superior. Hay una malla estándar preestablecida. Entonces con eso podemos paliar eso. Ahora, si somos más exquisitos, vamos a través de la tomografía, podemos enviar, ¿verdad?, ya sea a Brasil o a Chile, a hacer un biomaterial, un biomodelo, ¿verdad?, establecer el margen de pérdida de sustancia y hacer una prótesis a medida, una prótesis maxilofacial a medida. Entonces con eso podemos restablecer estética y funcionalmente la región anatómica. Ahora, doctor, el hueso está vascularizado, o sea, claro, el hueso, porque muchas veces uno piensa que no es médico, piensa que el hueso es un pedazo así de cosa, de hueso, una cosa dura más, ¿verdad? Que no está vivo, ¿verdad? Pero sin embargo tiene, o sea, ¿cómo se logra? El hueso tiene vida y tiene, ¿verdad?, 2 vías, ¿verdad?, de nutrición. Uno que es el endostio, que viene por dentro, y otro es el periósteo, que es un elemento que recubre el hueso y se encarga, ¿verdad?, del mantenimiento de esa estructura, ¿verdad?, a través de la nutrición, el aporte vascular, ¿verdad?, y entonces va formando un ciclo, ¿verdad? ¿Y cómo, doctor, si se rompió todo, cómo vos armás otra vez eso? Y ese es el rompecabezas, la pregunta del millón, ¿verdad? Cuando hay una conminución, ¿verdad?, se restablece eso a través de la anatomía. Porque nosotros estudiamos la anatomía normal antes que ocurra el hecho, ¿verdad? Claro. Entonces nos imaginamos, por ejemplo, la órbita tiene una dimensión, tanto de atrás adelante, de arriba abajo, entonces yo tengo que restablecer esa dimensión a través de la reconstrucción de la órbita. Si hubo una pérdida de sustancia, ¿verdad?, generalmente queda el tejido. Está lesionado, dañado, pero está el tejido. Lo ideal es restablecer ese tejido para que en la brevedad pueda cicatrizarse y curarse. ¿Y cómo se hace en el cráneo, acá en la parte maxilofacial? Uno se rompe el brazo y te ponen un yeso, está duro, y ahí se pega otra vez. Claro, en los casos que las fracturas, ¿verdad?, sean favorables y no haya que hacer una cirugía a cielo abierto en los miembros, se utiliza ese sistema. Claro, pero ¿y en la cara cómo? En los maxilares, ¿verdad?, difiere un poco, porque muchas veces se usa en aquellos pacientes que tienen piezas dentarias, ya sea parcial o totalmente todavía, se utiliza lo que se llama un sarclaje o un bloqueo intermaxilar. Se coloca una especie de férula, ¿verdad?, a través de los dientes, que serían los frenillos, hablando vulgarmente, arriba y abajo, y se establece lo que se llama la oclusión habitual del paciente, donde muere normalmente. Se bloquea al paciente con un sistema de goma y se mantiene la boca cerrada, que es lo que se hacía tiempo atrás. Entonces, a través de esa técnica se restablecía. ¿Le cerraba la boca? Le cerraba la boca. Lo que tenemos que hacer mucho para adelgazar, entonces, doctor, termino contigo. Y es una técnica. Que no cosas la boca. Sí, es un chiste nomás, porque estamos hablando a lo serio. Es una técnica que se utilizaba. Ajá. Y de hecho, que ahora con la revolución de la tecnología, a través de los materiales de osteosíntesis, se puede hacer la inmovilización y fijación de los trazos de fractura sin cerrarle la boca al paciente, en la gran mayoría de los casos. Son muy pocos los casos que tengo que mantenerle al paciente con la boca cerrada para tratar de mantenerle en oclusión habitual. Paciente con unas secuelas graves, ¿verdad? Pero actualmente con los materiales de osteosíntesis y todos los abordajes se hacen intraoralmente, o sea, no hay una cicatriz visible, salvo que tenga una herida ya producto del accidente. Entonces aprovechamos ese abordaje, o sea, esa herida, para hacer por ahí nuestra intervención. Pero normalmente usamos abordajes estéticos. ¿Y hay así huesitos de repuesto, por ejemplo, que se le pone? En otros países, como en el Brasil, donde yo estuve, hay huesos, o sea, los bancos de huesos. Ahora el Hospital de Clínica, hace 2 meses, inauguró su banco de huesos, donde tenemos huesos disponibles, ¿verdad?, que ya vamos a entrar dentro de lo que se llama injerto, ¿verdad? Injertos de otra persona, huesos de otro paciente, donde sí se puede hacer.
Qué fantástico. Bueno, estamos aprendiendo con nuestro invitado. Vamos a hacer un corte, volvemos enseguida. Bueno, y en esta parte tenemos las consultas de ustedes en las redes sociales sobre el tema a nuestro invitado, el doctor Julio Ramón Vera Noceda. Y ahora vamos con esta primera consulta, por favor. Mario de Villeta dice, ¿varía el procedimiento quirúrgico y anestesia utilizada en la cirugía maxilofacial según la edad del paciente? No, todos los casos de trauma maxilofacial tienen que ser bajo anestesia general, con intubación ya sea oro-nasotraqueal, monitoreado el paciente, controlado. Esa es la regla, es lo No importa básico. que sea niño, que sea adulto. No importa que sea niño, que sea adulto, tiene que ser bajo anestesia general. Perfecto. Bueno, tenemos otra consulta. Vamos a ver, por favor. Gladys de Villa Elisa dice, en comparación con años anteriores, ¿hay diferencia en los tratamientos de traumas maxilofacial para preservar la funcionalidad del área afectada? Claro, hay mucha diferencia. La revolución de la tecnología nos pone a la vanguardia de ofrecer, primero, ¿verdad?, materiales de osteosíntesis biocompatibles que no sean de acero, que son de titanio puro, que ya no necesitamos retirar del paciente, ¿verdad? Me refiero a pacientes adultos, ¿verdad?, donde nos ofrecen, ¿verdad?, sin resalte, poco relieve, donde uno a la vista pasa desapercibido porque no se percibe los resaltes que antes se percibían. ¿Qué es resalte, doctor? Y que salte, cuando se nota un tornillo, una placa, una Se algo que notaba así tipo antes se notaba porque, Frankenstein. claro, porque antes se usaba de acero. Entonces son materiales de gran volumen. Claro, y te ponían acá o la mandíbula, se veía ahí algo, estaba en voluminoso. Vos te operaste. Actualmente no hay ni secuela de incisión, o vías de abordaje, pero en la gran mayoría de los casos, y los materiales inclusive tenemos reabsorbibles. Prótesis maxilofaciales a medida, cosa que ¡Qué 10 años maravilla! atrás no existía. Se utilizaba alambre quirúrgico maleable que se tenía que volver a retirar, se hacía mucho bloqueo intermaxilar, se le cerraba la boca al paciente 45 días. Estaba con dieta líquida o con una sonda nasogástrica, y acá un tubo al estómago. Y a través de eso se le alimentaba al paciente. Cosa que actualmente prácticamente ya está en desuso. Claro. Contado con los dedos son los casos donde uno tiene que hacer una gastrotomía para mantener al paciente con la boca cerrada, por ejemplo. Me quedé pensando, ¿qué es peor cuando te hacen eso del tema de que te cierran la boca? ¿No poder comer o no poder hablar? ¿Para las mujeres? Las dos cosas. Ay, Dios mío. Bueno, vamos con otra consulta. A ver, por favor. Saúl de Santa Rita dice, luego de una cirugía maxilofacial, ¿cuándo es prudente realizar restauraciones de dientes fracturados u ortodoncia? Bueno, la verdad que son dos preguntas distintas. En la primera, cuando hay piezas dentarias fracturadas, ¿verdad?, inmediatamente a la cirugía hay que ver la vitalidad de esa pieza dentaria y tratar de restaurar. ¿Qué quiere decir la vitalidad? ¿Si sirve todavía? Si está vivo el diente, si tiene una fractura, a qué nivel está la fractura, si puede hacer un tratamiento endodóntico, salvar la pieza dentaria. En la segunda pregunta, ¿verdad?, en cuanto a ortodoncia, que consiste en la movilización del diente dentro de los maxilares, lo recomendable es esperar los 2 meses, 45 días en adelante. Porque se calcula que una fractura consolida a partir de los 40 días de la inmovilización. Y lo mismo ocurre en el macizo facial. Por eso muchas veces uno está con el yeso 40 días. ¿Qué te dice? Control, no muevas, no mojes y deberíamos revisar. Claro. Control radiográfico. En los maxilares ocurre lo mismo, solo que hay que esperar 2 meses. Entonces a partir de los meses ya puedes someterse al tratamiento ortodóncico. O sea, pero cuando te llega un paciente y tenés que reconstruirle la mandíbula, ahí vos ya en el momento que le reconstruís la mandíbula ya te fijas si los dientes están vivos y si... Claro, ya macroscópicamente uno ya ve ya, claro, ¿verdad?, qué tipo de lesión, ¿verdad?, y ya le indica al paciente o al familiar qué va a requerir en ese momento. Entonces a partir de ahí se le encamina al paciente. ya. ¿Verdad? Por eso que hablamos siempre de un equipo multidisciplinario. Claro. ¿Verdad? Bueno, y en este equipo multidisciplinario también tiene que haber psicólogo, doctor. Sí.
Es determinante. Es importante. ¿Por qué es tan importante en estos casos la parte psicológica? Creemos que es determinante por el hecho de que el paciente muchas veces, debido a la magnitud del trauma, queda con secuela y debe de aceptarse después del accidente. Y muchas veces nosotros no podemos convencerle al paciente de esa situación y requerimos, ¿verdad?, del apoyo, de la interconsulta de un psicólogo, donde comience a entablar conversación con el paciente, explicarle que se salvó la vida, claro, que tiene una nueva oportunidad, que está restablecido de sus lesiones, ¿verdad?, que tiene muy pocas secuelas y que puede volver a reencauzar su vida, o sea, comenzar de nuevo. Como yo le digo a mis pacientes, naciste de nuevo, se te dio otra oportunidad. Sí. Es el momento de rectificar rumbo, ¿verdad?, y con la nueva cara que tenés. Claro. Claro, ahí está el tema, pues la nueva cara es la identidad de una persona, es el rostro. Entonces, por eso es importante el apoyo psicológico para poder, claro, o sea, para valorar el que salvó su vida y el que está con todo funcionando, claro, todo bien, pero que se fije en eso, claro, ¿verdad? Y tener en cuenta que nosotros, los cirujanos, también somos seres humanos, que tenemos márgenes de errores. No todo es perfecto y sobre todo en esta situación donde estamos hablando de un paciente politraumatizado con múltiples problemas, ¿verdad?, y sobre todo la presión del entorno familiar. Entonces, quiere lo mejor. Nadie quiere que su paciente salga con una, claro, cirugía a media, ¿verdad? Es como ir al cirujano plástico. Uno busca estética, algo más lindo que lo que tiene. Entonces, lo mismo ocurre entre nosotros. Entonces, nosotros tenemos la voluntad de ofrecer lo mejor en ese momento al paciente, ¿verdad?, pero tiene que darse ciertas situaciones. Perfecto. Bueno, se nos acabó el programa. Muchísimas gracias, doctor, por su paciencia para explicarnos todo y te esperamos en un próximo programa. Muchas gracias a usted por la invitación, cuando quieran. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides lo que te digo siempre, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.